Muy buenas noches, mi nombre es Jordi Mojica. Curso la carrera de Ingeniería Eléctrica, la materia de, de controles eléctricos 1, y bueno, laboratorio también. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la actividad número 2 de teoría de controles eléctricos 1. Esta actividad se centró principalmente en el conocimiento de lo que son los códigos de letras en los motores eléctricos. También nos muestra lo que es los relés térmicos, nos hablan un poco más sobre esto, nos, bueno, nos hace investigar más sobre esto. También conocimos algunas fórmulas, ecuaciones, por lo menos la de cómo calcular la corriente a plena carga de un motor de inducción de jaula de ardilla. Este, aprendimos sobre diferencias entre arrancadores en NEMA y EC, de relés de alternador, y el relé GRNMB, que es el de control de líquidos. Eh, Hablemos sobre el primer punto, que es los códigos de letras en motores eléctricos. Eh, los motores NEMA tienen una característica de que en su placa se encuentra un código de letras que es una, un cuadro que tiene letras desde la A hasta la B, hasta la V, y ahí podemos ver los kVA por HP, o sea, los kilovatios por los HP del motor, la potencia. Entonces, bueno, aprendimos también, o sea, que para calcular, para esto en sí, nos sirve para calcular la corriente de arranque del motor. Es muy importante. O sea, en los motores NEMA, los motores, bueno, que incluyen el sistema NEMA, viene incluida y es muy útil por este motivo. Ellos también tienen una fórmula que es la I, la corriente de arranque, viene siendo igual a la letra del código, como les dije, desde la A hasta la B pequeña, por los HP del motor por 100 entre raíz de 3 por los vatios. Eso es en amper. Entonces, por ser corriente, esa cantidad es en amper. También aprendimos sobre las clases de la clase de los relés, la clase térmica de los relés. Este, los relés térmicos, como lo sabemos, ellos vienen con una pequeña placa adentro que ella es la causante de cuando ella se deforma debido a la sobretensión, al calor. Ella abre el circuito, lo que evita el paso de corriente. Esa es la forma de proteger el circuito en un relé térmico. La función de ellos es cuando el arranque del motor en las clases térmicas, es que cuando el motor arranca, ellos arrancan con una cierta sobrecarga temporal. Esto se debe, bueno, a la fuerza del motor, a la potencia. Entonces sucede lo siguiente, que estas clases tienen cierta tolerancia durante el arranque, porque como sabemos, pues la placa se deforma, pero en estos casos la tolerancia que ellos tienen es para evitar que la placa se deforme durante esa sobrecarga del motor, durante el arranque. Entonces existe el clase 10, que son 10 segundos, 10 segundos que dura el tiempo del arranque y la sobrecarga del motor. Tenemos los clase 20, que son 20 segundos los que dura la sobrecarga y la clase del motor, o sea, lo que soporta. Y está el último, que es el clase 30, que llega hasta 30 segundos en lo que dura el arranque y esa sobrecarga hasta para no deformarse. Eso depende del uso que se le vaya a dar el uso y la potencia del motor. Entre más potencia obviamente se va a necesitar, o sea, el arranque va a tener una sobrecarga aún más grande,
y se va a necesitar un relé de distinta clase. O sea, para un motor más pequeño no se necesita necesariamente un relé, un motor de una potencia de caballos relativamente corta, relativamente poca. No se necesita un relé de clase 30, porque bueno, él dura 30 segundos, entonces, o sea, también esos 30 segundos influyen en la protección del motor, porque si fuera el caso le pondríamos un relé de clase 30 a todos y no, porque también eso influye en la protección. Y si no están esos 30, y si o sea, si digamos que la sobrecarga del motor dura más de 30 segundos, puede pasar que pase más corriente y así se dañaría el motor, se reduce su vida útil y se daña. Por eso hay que saber muy bien lo que es el arranque y y el tiempo que se necesita para que bueno, este relé pues haga su disparo. Porque tampoco le colocaríamos un relé, una clase 10 a un motor muy grande, porque o sea, va a ser el disparo antes y no va a servir de nada porque simplemente se daña el relé y el motor no va a terminar de arrancar como debe ser para llegar a su estabilidad normal. Este, bueno, la ya va aquí. Ajá, la ecuación para la corriente a plena carga de un motor de jaula de ardilla aquí la podemos ver. Esta ecuación viene dada por como se me perdió el mouse. Como se nos indica que nombremos las cosas que deberían conocerse. La I es la intensidad, la S es el deslizamiento, la E viene siendo la tensión del motor, del rotor, por eso la R. La X sub R es la reactancia de dispersión del motor. Entonces, y bueno, del rotor, perdón. Y bueno, la R viene siendo la resistencia del rotor. Entonces todo, como podemos ver, la ecuación viene dada en base a R, que es la resistencia del rotor. Y aquí se encuentra la ecuación que viene siendo deslizamiento por la tensión entre la raíz de la resistencia más el deslizamiento por la reactancia. Eso, bueno, eso al cuadrado, pues lo último. También, o sea, conocimos lo que fue el arrancador en NEMA y en IS, algunas de las diferencias principales, y la que más resaltante yo considero y la que más me gustó es que bueno, en NEMA, en el sistema NEMA, los arrancadores principalmente son usados para bombas, sopladores y ventiladores, mientras que en IS los arrancadores son utilizados principalmente lo que viene siendo correas, máquinas de herramientas y puertas basculantes. Este, pasando a esos puntos, bueno, eh, se nos pidió encontrar dos métodos para calcular la potencia de KVA de un transformador de control. Yo encontré estos dos métodos, estas dos ecuaciones, que viene siendo, o sea, la potencia. Claro que en el formulario que encontré venía dada ay, ajá, venía dada en KVA, entonces la copié tal cual. Y bueno, sabemos que el resultado de esto se divide entre 1000 para conseguir el voltampere. Igual de todas maneras aquí abajo también se consiguen 1000 para conseguir los voltampere. Este, en el punto número 7, ese en mi investigación no lo hice por falta de tiempo, como se lo mencioné al profesor. Ahí, en ese punto, nos hablaban de hacer un diagrama. El profesor nos explicó cómo funciona. No les traje la presentación porque simplemente no fue un punto que yo hice. Entonces, pues, o sea, no lo tengo realizado. Más, sin embargo, gracias al profesor, a la explicación que él me dio, la entendí. Entonces, pues, pudimos comprender cómo se hacen los diagramas de control, los cuales son muy necesarios.
En muchos libros se nos habla de estos diagramas, del conocimiento, del entendimiento de ellos, o sea, porque así sabemos cómo está funcionando, no simplemente en un simulador. Podemos llevarlo de un simulador a un diagrama, de un diagrama a un simulador, por eso es necesario conocer estos sistemas. Esta forma también de enunciarlo a las conexiones, que viene siendo como un montaje de un circuito que veníamos haciendo en circuitos eléctricos, solamente que ahorita, o sea, ya a nivel de relés y estas nuevas cosas que estamos viendo, que son los arrancadores, los temporizadores y todo esto. En la parte práctica vimos lo que fue temporizadores en la práctica. Y bueno, aquí venimos hablando sobre los relés. Otra de las cosas de que conocimos fue el relé alternador, que no es más que su función es la de activar dos cargas de forma alterna. Esa es la función principal del relé. O sea, hace mucho énfasis en su nombre. Y bueno, aquí les traje lo que vendría siendo el relé. El, sí, el relé. GRNMB. Él, él tiene dos indicadores de luz. Este, esto sí. Uno que nos muestra cuando hay una presencia de corriente eléctrica, que es el encendido, que es cuando. No se me marca. Aquí. Y que la etapa de salida está conectada al control, los relés. Entonces vendría siendo que cuando está conectada al control, vendría siendo. Bueno, se me pierde el mouse. Vendría siendo el verde que está aquí, creo que lo estoy señalando. Entonces, cuando está encendido el rojo y cuando está conectado al rojo y tiene presencia de corriente el rojo y cuando está conectado al control el verde. Y pues no es más que ellos monitorean y regulan automáticamente el nivel de líquido del conductor de corriente cuando se usa en un tanque de aceite. Entonces, pues esa es la función de ellos. Nosotros los podemos configurar dependiendo de cuánto queramos el nivel. Ahí como podemos ver, él tiene una perilla. Entonces, pues dependiendo de esa perilla, pues uno la mueve y lo va controlando dependiendo del nivel que uno quiera de líquido. Y él lo regula. Él mantiene regulado automáticamente este nivel de líquido en un tanque de aceite, ya que sabemos que bueno, este líquido no es conductor. Y pues esta fue la actividad número 2. Muchísimas gracias.